en los pasillos de un hospital, donde la vida y la muerte se cruzan a diario, ocurren cosas que desafían toda lógica. Los médicos confían en la ciencia, las enfermeras en su experiencia, pero hay momentos en los que ni la razón ni el conocimiento pueden explicar lo que sucede. Algunos lo llaman fe, otros lo atribuyen a fuerzas que operan en las sombras. En este lugar, entre plegarias y susurros, hay una presencia constante, la Santa Muerte. Relatos Paranormales Oficial. Desde que comencé a trabajar como enfermera en el hospital, he sido testigo de muchas historias que desafían la lógica médica. La ciencia nos da respuestas, nos guía en los procedimientos, pero hay momentos en los que no encontramos ciertas explicaciones y las personas las llamamos milagros. Algunos pacientes y sus familias depositan su fe en la medicina, otros en la oración y algunos más en figuras espirituales que les brindan consuelo y esperanza. Entre esas figuras he notado una presencia constante, la Santa Muerte. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Bernarda Urquía. Soy enfermera desde hace ya 36 años. No solamente yo he tenido varias experiencias en este hospital, que ya tiene su historia. Este fue construido en 1945, así que no es algo extraño tener encuentros con fantasmas, no solo de antaño, sino también de aquellos que tienen poco de haber fallecido. El edificio no es grande, de tan solo 3 pisos, lo suficientes para atender a derechohabientes de esta pequeña ciudad del norte del país. El hospital cuenta con una capilla donde los familiares de los que se encuentran hospitalizados o hasta los mismos pacientes ingresan para hacer oraciones por salud, por los que ingresan a quirófano. Nosotras, las enfermeras, médicos, cualquiera de los que aquí laboramos, también entramos a la capilla a buscar un poco de paz y tranquilidad. Aunque los hospitales están asociados a la muerte, a la tristeza, tragedias, también son los lugares donde los milagros ocurren. Todo depende de la fe de las personas, de a qué santo o virgen les piden, les rezan. También hay un jardín que quedó en el centro del edificio. Los pasillos conectan sí o sí con la morgue y el área de urgencia. A lo largo de los años, he conocido personas que le rezan a Dios, o a otras, a deidades, desde el mismo diablo, así como la Santa Muerte. Y en esta ocasión, les contaré diferentes historias referentes a personas que son devotos de la Niña Blanca, la Flaquita, como cariñosamente le llaman sus seguidores. Y es precisamente de esta deidad de la cual les voy a contar estas experiencias. Cabe aclarar que yo soy católica y creo en lo bueno y en lo malo. Así como hay un cielo, hay un infierno. Soy devota de la Virgen de Guadalupe y tengo un criterio amplio referente a que las personas siguen y les rezan a lo que en ustedes crean. Esta es una de las historias que, a pesar de ser paranormal, es la que hasta ahorita me ha conmovido. Al hospital llegó una madre con su hijo en brazos. Supimos que el pequeño había tenido un accidente muy grave. Se había echado una olla con caldo hirviendo sobre su pequeño cuerpecito. Andrés tenía, en ese tiempo, la edad de 6 añitos. Yo, al ver el daño causado por el agua caliente, lo primero que pasó por mi mente fue: no lo va a lograr. Solamente le doy unos 3 días para que este pequeño se nos muera. La situación era grave, pues presentaba quemaduras de 2º y 3er grado en la piel. El pequeño Andrés tuvo que ser entubado
y lo manteníamos la mayor parte del tiempo con medicamentos para que su cuerpecito no se moviera y se hiciera más daño del que tenía. Créanme que cuando lo veía por solo unos momentos que entraba con el médico, pensaba para mí que, a pesar de ser enfermera, no soportaría ver a uno de mis hijos en esas condiciones. Pareciera que Andrés se resistía a irse, luchaba a pesar de mantenerse sedado. Ya habían pasado 2 semanas y una mañana se encontraba una joven sentada junto a la cama del pequeño. La chica no debía estar ahí, pues es un área restringida. Además que la habitación se sentía más fría de lo habitual. La muchacha tenía varios tatuajes en sus brazos, pero me llamó la atención uno. Era de la Santa Muerte. Ella comentó que era la hermana mayor de Andrés y estaba ahí para orar para que su hermano se recuperara. Yo le permití que se quedara unos minutos más antes que llegara el doctor y la sacara, y aparte yo me ganaría una buena amonestación. Cabe aclarar que algo me hizo dejar a la chica con el niño. Sentí algo en sus palabras, además de que no podía quitar mis ojos del tatuaje de la niña en su brazo. Miré al doctor Arriaga acercarse con los demás médicos y me apresuré a sacar a la chica por otra puerta para que no la vieran. Pero la joven ya no estaba y el pequeño estaba despierto. Fue en ese momento que entraron y miraron al niño. La madre venía con ellos, y lo extraño es que Andrés se mantenía muy tranquilo y miraba a su madre de manera como si quisiera decirle algo. Yo tuve que salir de la habitación, pues no era requerida en esos momentos. Pero cuando fui a cambiar el suero del pequeño, ella me pidió explicación sobre una estampita de la Santa Muerte que ella misma había encontrado bajo la almohada de su hijo. Le comenté a la señora que su hija había estado ahí con el niño, pero que se había ido antes de que ellos llegaran. La mujer me veía como si no comprendiera lo que le decía. Me pidió que por favor le explicara con más detalles de cómo era la apariencia de la chica. La describí tal cual la había visto. La mujer casi suelta el llanto, pues me dijo que su hija había fallecido en un accidente justo con su novio, y solo tenía a Andrés como hijo. Él no tenía hermanos. Abrazó la estampa y dijo que su hijo estaría bien y que pronto sanaría. La verdad es que la condición del niño, como les conté en un inicio, no era muy alentadora, pero los milagros existen y en poco tiempo el pequeño dio indicios de recuperación y las heridas cicatrizaron favorablemente. De hecho, la señora después me comentó que su hijo le había dicho que su hermana lo cuidaba desde el cielo y le pidió que le dijera a su mamá que por favor no se olvidara de colocarle flores a su santita. El pequeño fue dado de alta y a pesar de lo grave de sus quemaduras en su cuerpecito, las cicatrices no fueron tan horribles como se esperaba. El segundo caso que marcó mi perspectiva fue el de una mujer embarazada llamada Pamela. Ella había ingresado con complicaciones en el parto. La bebé se encontraba en una posición que hacía peligrosa su llegada al mundo. La angustia se reflejaba en las caras de los médicos. Intentamos todo lo posible, pero la situación se volvía crítica con cada minuto que pasaba. La pobre Pamela, entre el doctor y el cansancio, pidió que le permitieran sostener un pequeño dije de la Santa Muerte que llevaba a su esposo en el cuello. Su esposo se la colocó en la mano y ella cerró los ojos, murmurando algo entre sus labios. Fue en ese instante cuando todo cambió. Si me lo hubieran contado, no lo hubiera creído. La frecuencia cardíaca de la bebé, que había estado en peligro, se estabilizó. Pamela, que parecía al borde del colapso, recobró fuerzas y en cuestión de minutos dio a luz sin complicaciones. La bebé nació sana y fuerte. El ginecólogo nos explicaba cómo había sucedido esto. Beatriz, nuestra jefa de enfermeras,
Le comentó que los milagros existen, aunque ellos y nosotros como hombres y mujeres de ciencia a veces nos negamos a reconocer que esto exista. Otra de las enfermeras que asistió al parto miró con incredulidad. Lo que acababa de pasar era prácticamente un milagro. Pamela, aún débil, sostuvo a su hijo y acarició el dije con gratitud. No se mencionó más del tema, pero en mi interior supe que había presenciado algo que para ese matrimonio representó algo extraordinario. No se trataba solo de medicina o de suerte, siempre hay algo más que eso. Otro de los casos fue el que terminó de romper cualquier duda que aún pudiera tener. Una anciana llamada Doña Rosario ingresó al hospital con una grave insuficiencia respiratoria. Su estado era crítico y sus familiares esperaban lo peor. Se encontraba en una habitación aislada, bajo vigilancia constante, conectada al respiratorio. Durante una de mis guardias nocturnas, me acerqué a revisar sus signos vitales y la encontré despierta, con la mirada fija en un punto en la habitación. No había nadie más con ella, pero su expresión reflejaba una mezcla de paz. Le pregunté si necesitaba algo, pero ella me negó con la cabeza y me tomó de la mano con fuerza, que no esperaba de alguien en su condición. Me aseguró que la Santa Muerte había venido a verla. Me estremecí sin saber qué responder, pues en los años anteriores ya había visto ese tipo de reacciones en los devotos de la Niña Blanca. Me contó que la santa le dijo que aún no era su momento, que debía resolver asuntos pendientes antes de partir. Yo le sonreí, y la verdad, para la edad de Doña Rosario, no creí que la señora saliera de esta. Pero después de 48 horas de haberme comentado eso, su salud comenzó a mejorar. Los médicos no podían explicar cómo, pero sus pulmones, que parecían haberse rendido, empezaron a responder al tratamiento. En menos de una semana, la señora salió del hospital por su propio pie. Antes de irse, me confesó que había entendido el mensaje de su Santa Muerte. Debía reconciliarse con su familia y dejar todo en orden. La volví a ver meses después, acompañada de su hijo, con quien había estado distanciada durante años. Su semblante era distinto, radiante, sereno. A los pocos meses me enteré de su fallecimiento, pero su partida no fue en soledad ni en sufrimiento, como muchos ancianos tienen. La señora se fue en paz, tal como la Santa Muerte la había prometido. Hoy, en estos tiempos, hay más seguidores de la Santa Muerte, y ellos aseguran que ella hace milagros, que no es mala como muchos piensan. En varias ocasiones he encontrado estampitas o imágenes de bulto de la Santa Muerte a un lado de los enfermos. Una compañera me comentó que ella también ha visto este tipo de acciones por parte de los familiares de los enfermos. En una ocasión, un joven se encontraba dando mantenimiento a una de las mamparas del pasillo donde se encuentra el área de los cuneros. Le comentó que su hijo había nacido prematuro y que el doctor le comentó que, si creía en Dios, que le pidiera que se lo prestara. Esa fue una mala respuesta de su parte, pero primero déjenme terminar de contarles esto. Conmovido, nuestro compañero le entregó un escapulario con la imagen de la santa y le aseguró que pidiéndole con fe, ella le daría el milagro que él y su esposa esperaban. El papá del bebé tomó el escapulario y le dio un beso. Mi compañera lo miraba desde el otro lado del cristal. Se notaba que estaba concentrado, pidiéndole el favor a la Santa Muerte. Ella, escéptica y rechazando que esa deidad pudiera ser milagrosa, pues eso iba en contra de Dios. De hecho, pensó que lo que recibiría ese matrimonio era que falleciera el bebé. Cuando el joven padre se retiró, ella se acercó para llamarle la atención al compañero, diciendo que la santa
era del diablo y no de Dios, pero este le contestó que si no conocía lo que ella hacía, que era mejor ir respetando. Mi compañera me aseguró que después de lo que había hecho, comenzó a sentirse observada y en ocasiones hasta con miedo. A donde quiera que iba dentro del hospital, por el rabillo del ojo, veía como una sombra se deslizaba a su lado. Cuando volteaba a ver de qué se trataba, no había nada. Fue hasta que una noche que le tocó cubrir a una compañera por unas horas, fue que miró a la Santa Muerte justamente parada frente a la incubadora donde se encontraba aquel bebé. Sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Tuvo mucho miedo, pues pensó que, al verla ahí, ella también iba a morir. Pero fue todo lo contrario, porque el bebé comenzó a llorar de una manera que no lo había hecho. Ella se quedó sin poder moverse, mientras las demás enfermeras se dirigían a los cuneros para saber qué era lo que estaba pasando. Mi compañera aseguró que la Santa Muerte salió de esa área, traspasando la pared como si no estuviese ahí. La niña blanca la miró por unos momentos y ante ella se desvaneció. Aquella experiencia la estuvo atormentando por un tiempo, pues para ella eso fue la muerte y no la niña. El bebé estuvo por una semana más en la incubadora hasta que fue dado de alta. El papá del niño buscó al compañero que le había dado el escapulario para regresárselo. Él me dijo que era muy milagrosa, pues su santa siempre ayuda a aquellos que le piden un favor. Ahora les cuento que aquel médico joven que había hablado con el padre de aquel bebé tuvo su merecido, pues a todos nos trataba de mala manera. No había respeto, ni cordialidad, ni con colegas. A nosotras las enfermeras nos trataba como si fuéramos inferiores, y ni hablar de los afanadores. Al hospital llegó un paciente, un señor de unos 70 años. Venía acompañado de otra persona, pero aquellos que se dieron cuenta del trato que le dio el señor no fue nada ético. El paciente se llamaba Pablo, y según me enteré, era un brujo conocido. Mala suerte para el doctorcito, porque enfermó de gravedad y falleció. Algunos comentaron que el doctor no permitió que el anciano tuviera una imagen del bulto de esta deidad en su habitación, sino que se burló de la creencia del anciano y le dijo que él no creía en la brujería, pues para él el anciano era un charlatán. Se cuenta que el brujo lo maldijo y que por eso había fallecido. Estos casos me hicieron preguntarme muchas cosas: si es posible que existía una fuerza que nos ayude cuando más la necesitamos, o si es la fe el verdadero motor de los milagros que hace esa deidad. No tengo respuestas definitivas, pero sí la certeza de que en este hospital he visto más de lo que la medicina puede explicar. Tal vez la Santa Muerte no sea solo un símbolo de final de nuestras vidas, sino también de segundas oportunidades, de guía y protección para quienes creen en ella. Desde entonces, cuando veo un pequeño altar en la mesita de un paciente, ya no lo ignoro ni lo juzgo, simplemente dejo que la fe haga su trabajo y también la medicina. Aún así, sigo siendo testigo de los milagros que le piden a la Santa Muerte. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita adaptada por nuestra amiga La Tenebrosa para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más personas. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal de WhatsApp de Relatoso Amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.